Iván, si quieres, acércate por aquí y puedes dar unas pequeñas palabras de bienvenida y yo introduzco la mesa redonda y enseguida le lanzo preguntas a bocajarro aquí a Lope y a Raquel. Bueno, pues estupendo, pues muchas gracias. Nada, mis palabras serán breves y de mero agradecimiento a Manuel y a todas y a todos vosotros por haber querido participar en este pequeño experimento social, cultural, esta pequeña gamberrada, que creo que es una forma de adentrarse en esa palabra que está tan de moda, ¿no? Y que es tan ampliamente utilizada, que es la del metaverso. A mí, pues bueno, por mi trabajo, por mi experiencia en temas de videojuegos, de realidad virtual, incluso de mundos virtuales, se acercan pues numerosas organizaciones, empresas, personas individuales a preguntarme cómo pueden entrar, cómo pueden participar o qué tienen que hacer, ¿no? Cuando ven que todo el mundo se moviliza con respecto al metaverso. Y mi respuesta habitualmente es muy sencilla y es que tengan algún tipo de experiencia como la que vosotras y vosotros estáis teniendo ahora mismo. Es decir, todo está por construir, simplemente estamos entre todas, entre todos, intentando crear nuevas formas de interacción, un medio que nos permita pues mejorar la comunicación de alguna manera o que complemente los otros medios que ya conocemos. Creo que la mayoría de las que estáis, de los que estáis aquí, estáis en PC, con lo cual tenéis un pequeño mordisco, ¿no? de estas posibilidades. Yo, por suerte, o unos pocos de vosotros estáis con los dispositivos de realidad virtual, donde la interacción es todavía mucho más natural. Veo algunas manos levantadas por ahí y os invito al resto a probarlo también, ¿no? Creo que a diferencia del Zoom o de otros, o del Teams, otros medios que tenemos, pues aquí podemos establecer, como habéis visto, ¿no? Comunicaciones en grupos, comunicaciones uno a uno. Podemos jugar y hemos participado en una experiencia no solo ahora mismo en la exhibición de explicarnos entre nosotros el proyecto y a otros también, sino también ha sido divertido y ha sido, yo creo que inspirador creativamente el haber construido en equipo esta exposición. Y nada, bueno, que creo que ha quedado fantástica, que el trabajo que venía de base era buenísimo y súper interesante y que estoy a vuestras órdenes y a vuestra disposición, no solo para continuar haciendo experiencias de este estilo inmersivas, sino también para que podáis seguir empujando esta comunidad magnífica de arquitectas y arquitectos que lleven en el videojuego, el lenguaje del videojuego y la narrativa del videojuego a otros espacios donde normalmente no se habla de videojuegos, se habla de una manera banal, ¿no? Creo que es una manera muy interesante de acercar las posibilidades de este nuevo medio a todos los públicos. Me alegro un montón haberos conocido, estar conociéndoos en este contexto virtual, ¿no? Ojalá pues podamos conocernos también en un contexto, ¿no? físico en algún momento, pero bueno, de momento yo veo aquí un grupo de amigas y de amigos, un grupo de personas que sois pioneras en este nuevo medio y que os doy la enhorabuena por eso y las gracias por haber querido participar en este proyecto con nosotros. Muchas gracias por venir. Yo voy solamente a introducir esta mesa redonda y a contar un poco el trasfondo de la exposición, porque creo que es muy interesante este grupito que se ha juntado aquí. Fijaros, yo cuando me conocí con Iván fue en un evento no muy distinto de este. Era un evento con el proyecto European Digital Treasures, que es un proyecto europeo que trabaja con archivos nacionales de toda Europa. Y entonces habían reunido a diseñadores de videojuegos, ¿no? Y a líderes o directores de archivos nacionales y los juntaron en un evento cultural en el que hablaban sobre posibilidades de colaboración y bueno, las cosas que tenían en común, ¿vale? Y entonces yo llegué a ese evento como reportero de un medio, ¿vale? De un medio nacional, de un periódico. Pero fue a partir de esa relación que entramos en contacto con Iván, ¿vale? Entonces,
hace poco, como parte de las actividades del certamen Arquea Próxima, organizado por Fundación Arque, que también patrocina esta exposición, pues bueno, en algún momento ellos han destacado estos trabajos o esta línea de investigación que yo vengo haciendo sobre arquitectura y videojuegos desde 2016, y entonces ahí Iván de una dijo, oye, vamos a hacer una conferencia sobre este tema en el centro Metaverse que ellos tienen, y que a lo mejor, Iván, cuando terminemos podemos visitarlo todos juntos. Y luego de la conferencia dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una exposición? Y claro, y la idea precisamente de esta pequeña exposición es que funcione como prototipo para algo más grande que podamos hacer después, ¿no? Y que ojalá combine temas virtuales y temas físicos, ¿no? Entonces, bueno, para llevar el evento aún un poquito más allá, pues yo pensé en invitar a personas que yo creo que son muy destacadas del medio de la arquitectura, no solo en España, sino creo que también con proyección latinoamericana, que son estos invitados de hoy, Raquel Martínez y Lope de Toledo. Raquel Martínez es arquitecta y es profesora de arquitectura en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. No solo eso, ella además dirige el grado de arquitectura, y este grado, bueno, para mí es muy especial porque en su planta de profesores hay toda una comunidad de arquitectas y arquitectos que están muy implicados en la comunicación en redes, en las nuevas tecnologías y en los debates del momento, ¿no? Entonces, claro, en esa comunidad pues hay muchos amigos y amigas, bueno, que yo de pronto conocía de antes que Raquel, pero yo quería invitarla a ella. Yo pensaba que Raquel es más importante porque ella conoce de fondo las vicisitudes de crear y coordinar planes de estudios de arquitectura. Claro, en esta exhibición se ve muy bien cómo uno de los grandes retos que intentamos que enfrentar era cómo actividades un poco más informales y que eran iniciativas propias de los estudiantes, como el Semillero Narvi, que son estas dos primeras salas, y de narrativa y arquitectura en el videojuego, intentábamos luego que se convirtiera, se implementara en programas de arquitectura, ¿no? Entonces, Raquel conoce muy bien todos esos debates al mismo tiempo que está conectada con las conversaciones, y yo por eso quería que estuviera con nosotros. Bienvenida, Raquel, es un placer tenerte hoy. Muchísimas gracias, Manuel, y bueno, no sé si voy a estar a la altura de cómo me acabas de presentar y de poner. La verdad es que para mí un placer y también un descubrimiento. Bueno, si algunos me seguís en redes, tendréis que buscar otra imagen mía allí, ¿no? Yo he aprovechado esta posibilidad que nos dan los avatares y el metaverso de realmente poder elegir también una cierta imagen, ¿no? Aunque eso sería un debate completamente distinto, ¿no? Pero bueno, luego si no, dejo mis datos para conectar en Twitter, Instagram o en otros sitios donde tengo más aspecto de persona. Oye, te dejo, si te parece que presente, si quieres, a Lope, y luego ya presento a Lope. A hablar o comentar, ¿vale? Genial. Gracias, Raquel. Bueno, pues también tenemos, como decía, a Lope de Toledo. Él es arquitecto también, pero se especializa en comunicación, ¿vale? Yo recuerdo los primeros vídeos que subí a YouTube, curradísimos desde el principio, que yo decía, ¿cómo puede ser que estos vídeos no tengan chorrocientas mil visitas? Bueno, pues muy bien, ahora las tienen, y la verdad es que es muy emocionante ver lo que hace, tanto en YouTube, como en Twitter, como en Twitch. Y además en Twitch él hace una cosa que hay otros arquitectos que también hacen, pero creo que él lo hace muy bien, que es jugar a ciertos juegos en directo que tienen un interés arquitectónico y comentarlos bueno, pues con la audiencia, ¿no? O también utilizar juegos como soporte para explicar temas de arquitectura, ¿no? Hay un vídeo por ahí
en el que, si no me equivoco, explica la historia de la casa Farnsworth, al mismo tiempo que en el vídeo se ve cómo la está construyendo en Minecraft, ¿vale? Y esto, que parece un poco una cosa muy solo simpática o informal, es súper efectiva, porque ver en primera persona cómo el personaje va construyendo la casa, así sea una versión simplificada en Minecraft, pues de pronto resulta mucho más dinámico y conecta mucho mejor con la gente que si fuera pues las fotos históricas que todos utilizamos, pues eso, en nuestras clases de historia de la arquitectura. Entonces, bueno, a mí me parecía clave que él estuviera aquí, y yo no te voy a dejar que dé las gracias, López, directamente, sin más preámbulos, voy a haceros preguntas. ¿Qué es vuestra primera reacción, ¿no? Ahora que se llevan mucho las reacciones, pues yo diría, bueno, este espacio no lo habíais visto ninguno de los dos, apenas si conocíais la aplicación. ¿Cómo ha sido vuestra primera reacción a ver una exposición de arquitectura hecha de esta manera? A ver, empezar tú, Raquel. Venga, empiezo yo. Pues yo la verdad es que, vamos, felicitar a quienes hayan creado todo esto, porque a mí me ha sorprendido muy positivamente, ¿no? Me ha parecido, bueno, ya comentaba, yo no soy jugadora, entonces no estoy muy acostumbrada a estos paseos virtuales por este tipo de espacios, entonces salvada esa primera barrera, ¿no?, de localizar los comandos y las teclas. Ya me ha informado Iván, claro, que las gafas son el dispositivo ideal para disfrutar a fondo la experiencia, pero realmente me ha parecido que hay unas posibilidades en la exposición y en la comunicación de la arquitectura a través de este sistema enormes, ¿no? Porque realmente es muy equivalente a una visita física respecto a la información que podemos transmitir, ¿no? Y a todas esas posibilidades gráficas que tiene el espacio, ¿no? O sea, que realmente eso me ha parecido muy interesante, y me parece que además, bueno, aquí quizá estamos en unos formatos un poco más de 2D en el sentido de la exposición. Entiendo que también por la naturaleza de los trabajos que se están mostrando, pero entiendo que cabría esa posibilidad de albergar también formatos 3D, ¿no? y otro tipo de instalaciones. Bueno, de hecho, ¿no?, ahí detrás en esa pantalla estamos viendo como unas proyecciones que equivalen a vídeo. O sea que la verdad, ya digo que mi primera impresión es muy positiva y bueno, un cierto alucine con las posibilidades de estos espacios. ¿López? Y yo, bueno, por mi parte, es justo lo que iba a decir yo, lo que ha dicho Raquel al final, que yo creo que lo interesante en una exposición de este tipo de arquitectura, al final no es tanto ver esos documentos en 2 dimensiones, sino yo creo que lo chulo, de verdad, lo inmersivo sería poder moverse en esos espacios nuevos, en esas, ¿no? Porque al final no es lo mismo una representación simplemente que poder moverse por ahí, ¿no? Que es un poco la gracia, que era lo que tú comentabas del Minecraft, que tú puedes estar dentro de ese juego, puedes estar moviéndote por él, entonces estás entendiendo el espacio de diferente manera. Temas de altura, de profundidad, de luces, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sería, imagino o entiendo que es una de las posibilidades que tiene esto o esta aplicación. Entonces yo creo que el poder ver esos trabajos en otros entornos tiene que ser una pasada, la verdad. Claro, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿no? El momento en el que los trabajos no solo afectan al soporte de la exposición, sino que son parte del propio espacio, pues será muy impresionante, ¿no? La verdad es que aquí lo que hicimos, bueno, yo creo que es muy evidente, ¿no? Casi todo lo que se presenta, sobre todo la parte del fondo, son trabajos fin de grado, ¿no?, de escuela de arquitectura, que se presentan en un formato bastante tradicional, y lo que hicimos un poco fue traducirlos a esta exposición. Pero sí, si hubiera un proceso en el que los arquitectos, ¿no?, y los estudiantes y las estudiantes estuviéramos todos
directamente implicados que en el diseño del espacio, ¿no? Se contara con los recursos, pues sería una pasada, ¿no? Porque entonces yo ya no leo tu TFG, sino que directamente lo visito, te mueves por él. ¿cierto? Claro. Bueno, eso sería increíble. Claro. Sí, yo creo que es que efectivamente aquí ya estamos entrando en esas posibilidades del formato de convertirse en un elemento de comunicación y de contenido de arquitectura más, ¿no? Que es realmente una capa más de interés. Sí. Además, yo veo algo que tiene este tipo de interacción que está muy bien, y es que nos permite presentar los trabajos y comentarlos, y al mismo tiempo lo que hemos visto antes, ¿no? Ir haciendo como pequeños corrillos, hablar con los autores. Antes, por ejemplo, hablábamos del trabajo de Nicolás Mendoza, pues Nico ya se ha conectado, está por aquí, Nico Panic Pancho anda por ahí, y luego cuando acabemos el conversatorio, pues de pronto igual aquí de una manera informal podemos hacerlo, ¿no? O igualmente podemos utilizar el espacio para otras actividades, ¿no? Y yo creo que esa interacción está muy bien, porque yo recuerdo experiencias anteriores que se habían hecho en realidad virtual dentro del ámbito de la arquitectura española, como el Festival de Arquea Próxima de 2020. No sé si estuvisteis, pero el espacio era muy impresionante a nivel de diseño, pero la interacción de pronto no estaba tan pulida, y todo lo que se veía era que las personas que presentaban estaban como en una pantalla, ¿no? O sea, se conectaban a través de Zoom a una pantalla grande, y todos los que estábamos dentro de la aplicación veíamos a esa persona allá al fondo, ¿no? Como si fuera un gran hermano. Sería interesante explorar las vías que mezclen ambas cosas, ¿no? La parte de diseño de uno y la parte de interacción del otro. Claro. Sí, además yo entiendo que irán de la mano con el tiempo. Es cuestión de que esto siga avanzando y ya está. Claro. Claro que sí. Y tú, por ejemplo, Raquel, claro, aquí hablamos como muy del sueño, ¿no? ¿Cómo sería si se hicieran todos los modelos, si se hicieran todo? Claro, pero ¿cómo se podrían integrar este tipo de cosas en los estudios de arquitectura? Con estudio me refiero a los planes de estudio. Porque Sí. es verdad que siempre en estos medios, o en los foros, o en los blogs, siempre hablamos de que el TFG debería ser así, o los talleres deberían ser así, pero luego la realidad de las escuelas de arquitectura es muy dura, y muchas veces es muy cerrada, ¿no? Ese tipo de cosas, por un tema que a veces no es ni siquiera es logístico, ¿no? Ni siquiera es de ideología o de falta de ganas, es que la realidad institucional a veces no lo permite, ¿no? Sí, hombre, creo que hay muchas o hay algunas dificultades, unas que vienen muchas veces de la propia normativa que nos marca cómo tienen que ser nuestros planes de estudio, ¿no? Tanto en el grado como en el máster. Al ser una profesión regulada por ley, con reserva de actividad, está muy pautado qué es lo que tienen que aprender las estudiantes y los estudiantes durante sus estudios. Entonces eso hace que realmente haya muchas veces poco margen de maniobra, ¿no? De manera que hay pues eso, tantos créditos de proyectos, tantos créditos de urbanismo, de construcción, etcétera, etcétera. Y entonces eso ata o comprime, ¿no? Ata un poco las manos a lo que se puede plantear. Y luego hay otra segunda resistencia que tiene que ver con las propias dinámicas de las escuelas, ¿no? Donde, bueno, pues la gente está muy asentada en su área de conocimiento, en sus asignaturas, en lo que conoce. Y yo sí creo que claro, ahí esto exige una renovación también por parte del profesorado, porque creo que efectivamente, bueno, pues a mí la norma me obliga a dar proyectos, ¿no? Yo tengo que tener tantos créditos de proyectos, pero puedo enfocar mi clase de proyectos de manera que se incorpore esta capa, ¿no? Del tema de la realidad virtual, o el tema de los videojuegos, o estas alternativas a arquitecturas más tradicionales. Pues seguramente sí, pero claro, eso
implica que yo tengo que formarme también en ese sentido. Eso a veces no es tan sencillo. Yo sí estoy viendo que esto se introduce, y yo creo que queda muy patente aquí en la muestra, a través, por ejemplo, de los TFG, ¿no? A mí me parece que esta cosa nueva que apareció con Bolonia en los estudios de arquitectura, bueno, en todos los grados en general, que es el trabajo fin de grado, pero en el caso concreto de arquitectura, como además no nos permite hacer un proyecto, que ha sido que es como el tradicional broche a los estudios de arquitectura, como eso ya queda en el máster, pues sí es verdad que de repente el trabajo fin de grado se ha convertido en una oportunidad de explorar otras cosas y nosotros también, aunque en menor medida, pero sí estamos notando ese interés de estudiantes de repente en hacer su trabajo fin de grado sobre estas otras disciplinas afines o sobre otras periferias a la arquitectura tradicional, como son los videojuegos, o como puede ser el cine, o como pueden ser los espacios expositivos o los espacios de moda, ¿no? Y yo creo que un poco por ahí se va haciendo realmente cuña, ¿no? dentro de los estudios, y nos obliga también, yo le comentaba a Manuel cuando hablábamos de esto, pues yo estoy dirigiendo ahora un trabajo fin de grado en relación con los videojuegos, ¿no? Yo que ya os he confesado que no juego para nada, ¿no? Bueno, pues claro, eso te obliga a ti a ponerte al día, te obliga a investigar, a saber también qué pasa, a ver las posibilidades de conexión entre lo que tú ya sabes y todo lo que desconoces, y a mí eso me parece que es muy enriquecedor. ¿Qué tienes que decir sobre eso, Lope? A ver, yo en mi opinión, está muy bien que esté aquí Raquel porque ella está más metida en la escuela y yo lo que voy a contar es algo desde fuera, o yo he sido estudiante hace unos años, entonces, bueno, mi opinión es la que tuve cuando estudié la carrera. Entonces, sí que me da la sensación, es verdad que su universidad, por ejemplo, en la que ella está, sí que sé, porque conozco gente que está ahí dando clases, existe una voluntad activa de explorar otros caminos, pero yo, por ejemplo, que yo vengo de la Politécnica de Madrid, por lo menos cuando estuve estudiando, tengo la sensación de que hay una serie de asignaturas, una serie de conceptos que se están quedando un poco atrás, en el sentido de que parece que la universidad es como si fuera un elefante, ¿no? Que es un animal muy pesado, que cada paso que da es lento, es seguro, pero que al final cambiar ese recorrido que está llevando el elefante es complicado. Entonces, lo que dice Raquel es que al final este tipo de iniciativas vienen más del propio alumnado, es algo que es así, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando estaba en la carrera, notaba que había cosas que digo, ¿cómo es posible que en esta carrera, cuando es un tipo de profesional que es liberal, que tiene que buscar su trabajo o tiene que ser capaz de llegar a los clientes, no haya una serie de herramientas que para mí son básicas en este tipo de trabajos, ¿no? Como por ejemplo puede ser, pues eso, marketing o comunicación o pues lo que estamos hablando ahora de videojuegos, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que al final está como demasiado anclado, igual es por un tema de planes, un tema de estudios, está demasiado anclado en lo que se hacía antes y cambiar todo esto es costoso, es muy difícil, pero sí que veo que los arquitectos, como se están formando, como se formaba anteriormente, pues prácticamente, por lo menos en nuestro país, ha habido un cambio de paradigma brutal, ¿no? Y ya no se necesitan tanto a lo mejor arquitectos que construyan, porque ya hay muchísimo construido y hay que pensar más en en rehabilitar o en aprovechar esos espacios que ya están hechos en las ciudades, como por ejemplo que aparezcan arquitectos, pues eso, por ejemplo, para diseñar películas en el cine, para diseñar videojuegos, de repente arquitectos que se reconvierten y hacen diseño de, yo qué sé, de joyas, o sea, hay mil cosas al final en donde yo creo que la formación de un arquitecto es muy completa y podemos desarrollar toda nuestra capacidad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y además a mí hay algo que me interesa mucho, por lo menos de la parte del videojuego, pero creo que es extrapolable a las demás, y es como casi en cualquier disciplina que tiene algo que ver con el espacio, con la arquitectura, con el diseño, con los temas creativos, pues las áreas de conocimiento con las que normalmente hemos estructurado, conocido la arquitectura, pues se reproducen, ¿no? Entonces, igual que tenemos una historia de la arquitectura, ¿no? Tenemos una parte más técnica y de construcción, y tenemos una parte más creativa y de composición. Aquí lo tenemos también, ¿no? Se puede hacer una historia arquitectónica del videojuego, una historia de la arquitectura en el videojuego,
se puede hacer estudios del reflejo de las técnicas constructivas en el videojuego, ¿no? Y de la parte más material, aunque suene un poco raro decirlo, ¿no? Pero es esa realidad un poco áptica que tiene el videojuego, que uno ve los materiales y en cierto modo los siente aunque no pueda tocarlos, ¿verdad? Hay por supuesto una parte urbana, hay una parte de paisaje, y casi todos los marcos conceptuales y las cosas que hemos estudiado para aplicarlas a, por ejemplo, a las ciudades reales y construidas, pues muchas veces se pueden aplicar directamente a las virtuales, con muy poquito esfuerzo a la hora de adaptar o de diferenciar ciertas cosas. Lo que vengo a decir con esto es que, o sea, que un arquitecto o arquitecta estudie para eventualmente trabajar sobre videojuegos o sobre comunicación o sobre otros temas, no es tan diferente de lo que habíamos estudiado antes, lo que es como un cambio de enfoque, ¿verdad? Me parece a mí un cambio como de filosofía y también de ciertas actividades, ¿no? Como por ejemplo que estemos hoy aquí en este espacio virtual, ¿no? Haciendo esto. Sí, yo creo que eso es evidente, ¿no? Y aunque yo también estudié en la Politécnica, aunque hace más años que López, sin duda, pero sí, es decir, en defensa, ¿no? de la formación clásica y tradicional que hemos recibido, lo que es cierto es que es una formación que luego nos ha permitido adaptarnos, ¿no? Y yo creo que, bueno, esa sí es una riqueza que tienen los estudios, aunque efectivamente yo también he sido muy consciente de esa desconexión, ¿no? que podía haber con los nuevos tiempos o con los requerimientos. Pero bueno, no deja de ser, yo creo todavía la formación de arquitectura, una formación muy global que efectivamente luego nos permite llegar a estas otras cuestiones, ¿no? Llegar a un mundo de videojuegos o llegar a un mundo de comunicación con unas ciertas armas, aunque necesitemos seguir aprendiendo y necesitemos seguir formándonos. Y sí creo, lo tenía también por aquí apuntado antes en lo que tú comentabas, Manuel, y en lo que respecta, por ejemplo, bueno, pues a toda la labor que hace el OPE, ¿no? de difusión y de comunicación de la arquitectura, que yo también he notado, ¿no? que en los planes de estudio nosotros lo pudimos introducir en nuestros planes de grado y de máster, pero creo que en general casi todas las universidades en mayor o menor medida también lo están adaptando, introduciendo el interés por la comunicación, ¿no? Y yo creo que de repente, bueno, pues toda esta cuestión de la difusión, de la comunicación arquitectónica, los nuevos formatos, están también, yo creo que permeando, introduciéndose en las aulas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aunque efectivamente los pasitos a veces son muy lentos, ¿no? Y las dinámicas, claro, de las grandes escuelas, y claro, escuelas como puede ser la Politécnica, la ETSAM, ¿no? de Madrid, pues tienen unas inercias que cuesta mucho vencer, pero sí creo, ¿no? que poco a poco se va consiguiendo, que a lo mejor en escuelas un poquito más recientes como es la nuestra es más sencillo, ¿no? hacer la adaptación o puede ser más rápido en un determinado momento que se vea ese fruto, pero bueno, me parece que estamos todos, y el que no lo entienda, en un cambio total de paradigma, de lo que comentábamos antes un poco en corrillo, de entender que ser arquitecta es mucho más que construir y que levantar edificios de nueva planta. Sí. Sí, pues la verdad que creo que todos, o por lo menos en el medio nacional de arquitectura, se agradece mucho ese aire fresco que se trae siempre desde la red Juan Carlos, cada uno desde su tema, ¿no? Porque es cierto que los profesores que estáis allí sois muy activos, pero cada uno tiene sus intereses y su tema muy marcado. Y yo quería preguntarle a López, porque yo sé que tú has hecho, bueno, aparte de este vídeo de la casa Fastwork que hablábamos antes, también directos, ¿no? Con ciertos juegos. Recuerdo
por ahí Block and Hood, me parece, si no me equivoco, que además es diseñado por un arquitecto. Y claro, me imagino que bastantes de las personas que se conectan serán estudiantes de arquitectura, ¿no? Y sí. estos temas deben de estar a la orden del día en la conversación. Incluso una cosa muy bonita que pasa cuando hago los directos de Twitch es que ellos me comentan trabajos que les ponen en sus escuelas y claro, es muy bonito ver cómo lo que se hace, por ejemplo, en Bogotá o en Colombia o en donde sea, en México, o sea, al final es mucha gente de muchos sitios diferentes y cada universidad es diferente, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay lugares en donde sí que se está teniendo esto en cuenta o se está intentando experimentar un poquito más a la hora de encontrar arquitectura en determinados lugares que habitualmente no estamos acostumbrados a verla. Entonces, bueno, yo sí que me gustó probar, pues eso, lo que dices tú de los videojuegos arquitectónicos, al final, muchos, es curioso porque lo que dices tú de Block Hood, por ejemplo, está diseñado efectivamente por un arquitecto, entonces toda esa formación que ha recibido de la disciplina la está plasmando de alguna manera en un entorno pues, en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, pero con un enfoque más arquitectónico, ¿no? En el caso de Block Hood es pensar una especie de ciudad o de crecimiento sostenible, donde al final están interviniendo muchos factores, que yo creo que es muy real, es lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Son muchas capas al final, una capa social, una capa económica, una capa histórica, en fin, al final hay muchas cosas que se tienen en cuenta para diseñar. Entonces, todos estos conocimientos que al final, yo he hecho un poco una crítica a la universidad, pero yo soy el primero que la defiendo, soy el primero que dice que la formación que hemos tenido en la universidad es súper completa y esto nos hace enfocarnos a cualquier problema que tengamos, a cualquier proyecto. Ya no me refiero a un proyecto construido. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una tienda de cupcakes sin tener ni idea, ¿no? Simplemente con lo que yo he recibido de formación de arquitecto, pues sabría cómo enfocarme, ¿no? A ello. Sabría que tendría que estudiar un poco el lugar, hacer un estudio de mercado de la zona, qué es lo que quiere la gente. O sea, como son una serie de herramientas que aprendemos en proyectos que yo creo que son aplicables a cualquier proyecto de tu vida que quieras enfocarte. Entonces, en ese sentido, yo creo que el darse cuenta de que hay videojuegos, hay películas, cualquier cosa nos puede servir de referencia y de cualquier manera podemos aprender que hay detrás una exploración que la podemos aplicar en arquitectura, en modelos construidos o en modelos teóricos, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante de todo esto. Sí, efectivamente. Yo creo que es lo interesante y lo que además ha permitido que muchas veces sean los estudiantes los que han llevado la batuta, porque antes lo comentábamos al principio, ¿no? Que cuando se creó el semillero de narrativa, arquitectura y videojuegos en la Universidad de los Andes de Bogotá fue porque los estudiantes lo demandaron y además ellos mismos establecieron una serie de protocolos para autoformarse en temas que sus profesores no manejábamos, ¿no? O por ejemplo, el caso de Sonia Seguer, cuando Sonia, yo creo recordar que Koldo me comentaba que tú te acercaste a él porque te interesaba trabajar este tema, ¿no? O sea, a ti ya te interesaba de antes. No fue algo que... Yo sí. seguía a Enrique y a ti, seguía el blog, había estado en alguna conferencia de Koldo en la que hablaba de la relación del cómic y el cine con la arquitectura y pensé que podría pasar pues si juntábamos la arquitectura con los videojuegos, que era algo que me interesaba personalmente desde hacía mucho tiempo. Yo me he pasado delante del ordenador horas jugando y poder hacer un trabajo serio de ello me parecía, vamos, lo más interesante en ese momento. Claro, o sea, yo creo que no es muy distinto del caso que describía antes Raquel, de una persona que le interesa el tema, ¿no? Y busca a ciertos profesores con los que tiene cierta confianza, que no necesariamente son especialistas ni en tiendas de cupcakes ni en videojuegos, y se arranca el tema, ¿no? El caso de Ana García Linares, que por desgracia nos ha podido acompañar, pues es exactamente el mismo. Entonces, sí, yo creo que hay ahí un empuje clave por parte de la comunidad a la que, bueno, nos toca a los demás adaptarnos, ¿no? Sobre todo los profesores y darles cabida.
Entonces, bueno, un poco para cerrar, me gustaría preguntaros, a partir de esta experiencia y de ver los resultados de estos trabajos, si os atreveríais a decir algún título o algún referente en el que, si tuvierais vosotros la oportunidad o si tuvierais que animar a alguien a investigar la arquitectura de ese videojuego, ¿sobre cuál le diríais? Venga, anímate, haz este. Un poco como si alguien preguntara, oye, ¿qué gran arquitectura de la historia podría estudiar? Y uno le dice, bueno, pues Santa María del Fiore, ¿no? O no sé, la que sea, ¿no? Es lo mismo, pero con un videojuego. ¿Os atrevéis? Yo es que no me puedo atrever, Manuel, porque no juego a ninguno, pero por ejemplo, fíjate, por engancharlo un poco con esto que me comentabas, cuando estaba viendo el trabajo ahí, y ahora no me voy a acordar del nombre del estudiante que había desarrollado este videojuego que tú comentabas, que era en 2 dimensiones, y él había hecho el desarrollo en 3 dimensiones. En 3D, sí, Pablo Muñoz Barco, que está por aquí, y el juego es Gris, Nómada Studio. Que estaba por aquí. Pues, por ejemplo, cuando estaba viendo ese trabajo, yo este año que he estado impartiendo una asignatura de representación arquitectónica con estudiantes de primer curso, y sí pensaba, por ejemplo, ese enfoque para enseñar a representar arquitectura. O sea, más que recomendaros un juego, casi al revés, ¿no? El decir, oye, traeros ese juego que os interesa. Vamos a enfocar, por ejemplo, esta asignatura un poco más clásica de los códigos de representación, de los sistemas tradicionales de representación de la arquitectura, de repente tener como esa posibilidad de enlazarlo y poderlo encajar, ¿no? De esa manera. O sea, que ahí me parecía que había un potencial en lo que yo decía antes, potencial de llevarlo a asignaturas más tradicionales y más clásicas, todo el tema de los videojuegos, y de esa manera seguramente conseguir un mayor enganche por parte del estudiantado, que yo creo que sería que sería interesante. Estoy totalmente de acuerdo. Lope, ¿tú qué añadirías? ¿O responderías a la pregunta directa? A ver, videojuegos, no sé, yo creo que el Minecraft, por ejemplo, es un juego que tiene muchísimo potencial para que construyas lo que quieras. Lo curioso del Minecraft es que se tendría que pensar, porque yo creo que es lo que nos pasa a los arquitectos cuando trasladamos un modelo real a un videojuego. Lo que pasa es que intentamos hacerlo como si fuera la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que para mí lo interesante de la herramienta de los videojuegos a la hora de crear es pensar que en realidad, si estamos aceptando las normas de que un edificio, pues, si los que habéis jugado a Minecraft lo sabéis, el videojuego, o sea, el edificio no se va a caer. Entonces hay una serie de normas que se pierden, ¿no? De reglas, como la regla de la gravedad, o como, por ejemplo, ya los elementos estructurales no valen para tal. Entonces es pensar en cómo se adapta realmente esta arquitectura a todas estas componentes, ¿no? Estamos dentro de un videojuego, hay otras reglas que no son las reales, que no son las que rigen los edificios en el mundo real como todos conocemos, en el mundo analógico. Entonces es pensar, si estas reglas cambian, ¿cómo tiene que ser la arquitectura en realidad de un videojuego? A lo mejor las ventanas son diferentes, a lo mejor las puertas... No, a lo mejor no tiene que haber cocina porque nadie come dentro de un videojuego. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que afectan dentro de la habitabilidad si vamos a crear un videojuego? Eso es. Además que es un muy buen tema, porque Minecraft siempre se ha visto como una cosa un poquito más, no quiero usar esta palabra, pero no encuentro alternativa, como infantil respecto a otros videojuegos que de pronto tienen una estética más depurada o más elegante o más, ¿no? Y sin embargo tiene unas posibilidades arquitectónicas tremendas, y no quedaría muy distinto el dibujo, una expresión gráfica arquitectónica derivada de Minecraft, de algunos experimentos que se han hecho en la arquitectura pues moderna y de finales del siglo XX, que en cierto modo empezaban a beber también del videojuego, pero desde un videojuego un poco más temprano y no por ello menos interesante, ¿no? Entonces sería, yo creo, no súper creativo, ¿no? Es muy revulsivo ver cómo uno coge una arquitectura, la traduce a un modelo en Minecraft, pero luego el modelo de Minecraft
lo traduce a un dibujo arquitectónico con una sonometría, unos calzados, y los compara con las sonometrías y los calzados del modelo real para ver qué pasó en el proceso de traducción, ¿no? Y en fin, y otras ideas que creo que mezclan el estudio del videojuego, el dibujo arquitectónico y el espacio en general, que sean muy interesantes. A mí me gustaría en este punto abrir la palabra, abrir el turno a las personas que nos acompañáis, y si alguien quisiera abrir o intervenir, pues con toda la tranquilidad lo podemos hacer. Iván, no sé si hay algún método que podamos usar para ordenar los turnos de palabra o como prefiramos. Sí, yo creo que levantar la mano es el más, ¿no? Así. Pero eso da cierta ventaja a los que tenéis ocurridos, ¿no? Hay una manera de... Bueno, yo creo que simplemente intentar tomar la palabra. Vamos a empezar, si queréis, por Gabriela, que tenía esa pregunta cuando empezamos, ¿no? Perfecto, sí. La cortamos ahí. Si quieres, Gabriela, empezar tú, yo te doy altavoz. Bueno, yo vengo de Chile y trabajo en una empresa de venta de software que es específicamente Graphisoft, en donde creamos, no sé si algunos lo conocen de acá, y bueno, en la arquitectura se conoce bastante porque uno de los software madres que tiene una implicancia en la metodología BIM, ¿ya? Entonces acá quiero decir varias cosas. A ver, voy a ir hilando el discurso. Un poco, primero, tomando las palabras que usted... Más allá de la técnica y el uso del software mismo, es que nosotros tenemos la ventaja de poder coordinar y de poder relacionarnos con diferentes actores dentro de la industria. Y eso es algo fundamental que nos hace como poder proveernos en diferentes espacios sin necesariamente conocer la técnica como tal. Entonces, creo que eso es súper importante entenderlo como profesionales arquitectos que somos. Eso se traduce finalmente en que el uso de la tecnología, nosotros eventualmente, sin saber específicamente de la técnica como tal o del uso de un software en específico, el de diseñar con un programa en específico, nosotros eso sabemos cómo delegarlo, ¿no? Y somos los comandantes de un proyecto. Entonces, eso como primer motivo. Y como segunda instancia, y aquí va mi pregunta, tiene que ver con cuál es el software madre de ustedes finalmente, de aquellos que diseñan estos espacios arquitectónicos en los videojuegos. Porque me imagino que finalmente hay conversación entre muchos software, ¿no? Pero existe un software madre donde se diseñan estos espacios y de alguna manera genera un barrido hacia abajo con software que lo acompañan para finalmente llegar a un resultado de lo que es el videojuego, ¿no? Sí, yo creo que esa pregunta puede responderla más directamente, por lo menos que en cuanto a lo que se refiere a esta exposición, la puede responder Iván por la parte de producción. Y yo sé que Sí, Nico había levantado la mano y él puede hablar desde su experiencia en otras partes de la industria. Bueno, sí, pues mira, muy, muy rápidamente, Gabriela, puedo hablar, por supuesto, desde la producción de esta exposición, con esta plataforma específica en la que estamos, que es el Space VR, pero también un poco en general de videojuegos, porque es un poco mi ámbito de trabajo, y aunque yo no produzco realmente videojuegos ni soy artista, sí que conozco un poquito digamos la cadena de trabajo, ¿no? Un software quizás de los más utilizados o el más utilizado hoy por hoy en videojuegos es Blender, que seguramente os sonará, ¿no? La mayor parte de una muy buena parte de los videojuegos trabajan, de los artistas de videojuegos, a la hora de crear entornos trabajan con Blender, trabajan con Maya y trabajan pues con otros softwares similares, ¿no? Pero yo creo que un poco el estándar se está convirtiendo en la herramienta más utilizada, de las más utilizadas, podría ser Blender.
toda esa información 3D que se genera en Blender, obviamente en Blender hay que aplicarle el color, las texturas, la iluminación, etcétera, donde se utilizan otros software gráficos, ¿no? Puede ser Photoshop o cualquier otro tipo de software gráfico para incorporar la magia del color. Pero todo ese tipo de información después la lee y la reproduce en un entorno interactivo, lo que llamamos un motor de videojuegos, ¿no? Y un motor de videojuegos, quizás los dos más populares de uso genérico son Unity 3D, por una parte, y Unreal, por otra parte, ¿no? Esos son los dos, digamos, los dos que están en liza habitualmente en el caso de los motores genéricos que beben de la información de 3D que se genera en Blender o Maya y la ponen en una aplicación interactiva, ¿no? Hay muchos estudios, muchas compañías, sobre todo las más grandes, que tienen software de render propio, ¿no? Que tienen su tecnología, su render propio, pero Unity y Unreal serían los casos más estándar, ¿no? Y AltSpace en concreto, que es la plataforma en la que estamos ahora mismo, bebe de esos archivos generados con Unity, ¿no? Digamos que es una plataforma un poco por encima del Unity, que carga esos archivos que genera el Unity. O sea, para hacer esto trabajamos con Blender, lo importamos en Unity, le damos los retoques interactivos o de iluminación que hagan falta, lo exportamos y AltSpace lo ejecuta, ¿no? Ese sería un poco digamos, el software, el trayecto del software de información que se da en este caso. Y en los videojuegos en general parecido, ¿no? Es Blender Maya, Unity o Unreal. Perfecto. Me quedó súper claro. Nico, no sé si te apetece Gracias. expandirte un Sí. poco sobre el tema y hablar de tu experiencia. Sí, ahí se me escucha bien. Sí, te voy a dar, Sí. te voy a dar yo altavoz, Nico, para que te escuche todo el mundo. Vamos a ver un segundo, a ver si te encuentro aquí en el panel. Ya te he encontrado, te doy. Ya tienes megáfono. ¿A cuándo Ok. quieras? Bueno, primero gracias por invitarme nuevamente. Yo creo que, a ver, Si quieres, hablamos de pásate una al herramienta escenario como- un poco para que te Vale. veamos de cara y después te retiras otra vez. Si hablamos un poco, bueno, primero me presento. Yo hago parte de la iniciativa de Narvi, que fue como este semillero fundador con el que iniciamos, y actualmente llevo unos 6-7 años trabajando en la industria. Soy Senior Environment Artist en 2K, que es una empresa AAA de videojuegos. Y para responder esa pregunta, yo no creo que haya un software madre. Yo creo que hay herramientas que usamos para crear diferentes cosas. Digamos que la industria siempre ha querido decir que X software es el que debería ser el mejor o X programa es el que es el estándar, pero conforme yo, digamos, he un poco trabajado, lo que he visto es que al final son herramientas y cada una tiene sus virtudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un juego de arquitectura donde pueda encontrar, no sé, una simulación de tráfico o algo así, puedo combinar herramientas como Houdini, que es un software procedural, con, no sé, modelos 3D hechos en Blender y luego someterlo a un motor de videojuegos, como explicaba anteriormente. Entonces, yo lo que diría es que software madre no hay, y lo que me parece más valioso es que, y eso se ve en esta exposición, es que más allá de la herramienta que podemos usar como arquitectos, si estamos en una industria de videojuegos o afuera, es que no es tanto como las herramientas que usamos, en tanto es más importante por qué las estamos usando y el trasfondo que tienen ellas, ¿no? Cómo podemos explicar nuestras ideas a través de estas herramientas. Entonces, si eso lo colocamos en colisión con los videojuegos y el software que deberíamos usar, no es como lo que dicen por ahí, que no es tanto el pincel que usa el artista, sino cómo lo usa. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta. Entonces nosotros hablamos, tú me escuchas a mí. Sí, ¿no? súper ¿Que tú claro. eres amigo mío o qué? Pues yo creo que sí, ¿no? Y Sí, además que totalmente. es bonito porque
seguro que Raquel y López están de acuerdo, pero estas conversaciones sobre los software las solemos también tener en otros ámbitos de arquitectura, ¿verdad? Y suele ser una conclusión parecida, como al final Sí, es una es de lo las que uno cuestiones. quiere hacer con la herramienta, ¿no? Sí, nosotros tenemos estas demandas, casi todos los cursos, ¿no? Por parte de estudiantes que pues, queremos aprender BIM, queremos aprender un programa concreto y demás, porque bueno, pues muchas veces les llegan también estos ecos de qué me van a pedir en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que Claro. me van a pedir para poder conseguir trabajo? Y tratar muchas veces de explicarles que, bueno, pues, simplificando mucho, decir, mira, no somos una academia, no se trata de enseñarte a usar un programa concreto, sino de enseñarte a pensar, de enseñarte a concebir esos espacios, a crear esas narrativas, y luego tú efectivamente acabarás encontrando cuál es el software que va a ir cambiando, que a lo largo de tu vida laboral y de tu, ¿no? de tu trabajo como arquitecta y arquitecto, es que van a aparecer uno detrás de otro, y lo que es importante es que tú tengas las herramientas necesarias para poder utilizarlos, ¿no? Pero no centrarnos o no obsesionarnos por el manejo de algo muy concreto. Sí, yo creo que Raquel lo explica perfectamente. O sea, nosotros pensamos con papel y con boli, ¿no? Que es que creo que es lo mejor que podemos hacer, porque al final esos programas van a ir cambiando, van a ir evolucionando, unos van a aparecer, otros van a desaparecer. Y yo creo que lo importante es tener esa capacidad de pensar y de visualizar tú las cosas, y luego de materializar las ideas ya se verá cómo se hace, ¿no? Al final es un poco como ha comentado el chico este con el tema del pincel, pues pasa un poco también con el fotógrafo, ¿no? La gente dice, joder, pero esa cámara que tienes hace las fotos solas. No, es que el que está detrás de la cámara es el fotógrafo, el ojo del fotógrafo es el que sabe colocarse, el que sabe encuadrar, el que sabe dónde tiene que estar disparando para sacar una buena fotografía, ¿no? Pues pasa un poco igual con todas las máquinas y con todos los softwares. Claro. Y volviendo al tema de videojuegos, no sé si alguien más quisiera intervenir antes de cerrar, para que eso tampoco se nos alargue mucho. Mira, por aquí Sonia. Probablemente. ¿Me escucháis bien entonces? Sí, sí. Yo quería hacer un comentario al hilo de lo que ha dicho Lope acerca de adaptarnos un poco también a la física del videojuego, ¿no? A esas posibilidades infinitas que nos ofrece una realidad que no se ordena con las mismas reglas que el mundo real, ¿no? Y es que creo que Bioshock Infinite ahí es un ejemplo muy claro, ¿no? Una ciudad que flota. En una ciudad que flota, la cimentación pierde totalmente el sentido. Aparece de hecho un cuarto plano importante. Ya no solamente hablamos de vistas de planta, alzados o secciones, también tenemos que hablar de lo que pasa debajo, ¿no? Porque en definitiva se va a ver. Y esta es una de las cosas que más me llamó la atención a la hora de analizar un poco la saga, y es que como que se busca una explicación a este hecho, buscar, basándose en el tema de la física cuántica, la posibilidad de que la ciudad flote. Me pareció una idea súper interesante para justificar un poco eso, que la ciudad esté donde está por una razón y no simplemente por un deseo aleatorio de crear algo. Sí, es muy interesante lo que cuenta Sonia, y además, bueno, ya que estamos por destacar el caso de Bioshock Infinite, que de pronto es el que está más presente en el centro de la exposición, es como ellos, bueno, el equipo capitaneado por Ken Levine, que es su creador principal, ellos plantean una posibilidad como esa, ¿no? Que una ciudad esté flotando, que como decía Lope, pues es posible en el videojuego, en un contexto histórico muy determinado, y luego llevan hasta las últimas consecuencias esa decisión. De manera que el hecho de que no responda a las mismas reglas que el mundo físico en el que nos movemos normalmente, no quiere decir que no tenga sus propias reglas y que además sean como
muy lógicas, ¿no? Y en la parte artística que estudió Sonia, se ve muy bien cómo los distintos referentes estilísticos y arquitectónicos que buscaron son súper precisos en ese aspecto, ¿no? O sea, claramente, yo no sé, pues no tengo el dato si hubo una persona con formación en arquitectura que trabajara ahí, pero si no la tuvo, desde luego tenía esa cultura como muy bien aprendida, ¿no? Creo que Ken Levine tenía formación en artes y era una de sus pequeñas obsesiones, ¿no? De hecho, comentaban en el documental del videojuego que necesitaban 2 elementos clave a la hora de ponerse a crear un Bioshock, y era crear un mundo fantástico que va sentado en la experiencia humana y luego dotar al jugador de herramientas para que pudieran explorar ese entorno. Entonces le daban muchísima importancia al tema de la imagen y del mundo que pudiéramos jugar. Sí, súper interesante, la verdad. Yo sé que en la crítica del videojuego, tanto la más gamer como la más cultural, siempre se dice que BioShock es un caso que se ha inflado un poco. Pero a mí me sigue pareciendo una mina de sacar conclusiones interesantes. No sé si hay alguna otra intervención, porque si no, yo dejaría a Raquel y a Lope, si les apetece, unas palabras de despedida o de conclusión. Y bueno, si os apetece, podemos quedarnos aquí todavía un rato. O sea, el espacio no se va a cerrar ni se va a sacar a nadie, entonces podéis seguir curioseando y viendo la exposición a vuestro ritmo si os apetece. Yo creo, Manuel, que podríamos también subirnos todos aquí, intentar hacer una foto de grupo. ¿Qué os parece? Vale, entonces vamos a acabar con las conclusiones de Raquel y de Lope y después nos hacemos la foto y os dejamos libres como pajarillos. Bueno, yo mi conclusión, si quieres, ¿empiezo yo, Raquel? Sí, perfecto, López. Vale. No, mi conclusión yo creo que es eso. Yo creo que los videojuegos al final es una herramienta más que tiene una capacidad brutal de evocar nuevos espacios que no existen. Yo creo que quizás lo que estamos viendo a día de hoy todavía es una especie de traslación directa de lo que conocemos nosotros. Muchos de los videojuegos son, pues eso, son recreaciones a lo mejor de la antigua Roma, ¿no? Como el Assassin's Creed o ciudades que a lo mejor sí que se intenta experimentar un poco más, pero yo creo que lo interesante es que a lo mejor se rompa totalmente con lo que entendemos por arquitectura contemporánea, por arquitectura en la que nos movemos en el día a día. Tenemos que vivir un entorno totalmente nuevo. Es lo que hablábamos. Si no hay gravedad, a lo mejor pues no hay que pensar en cosas como temas de estructura. A lo mejor una casa aquí en el planeta Tierra en estos momentos pues tiene unas luces, un tema de estructuras, ¿no? De unas cargas que hay que llevar al suelo, etcétera, etcétera. Si esos modelos se traspasan o se llevan al entorno digital, es lo que ocurre, ¿no? O, por ejemplo, se pierden los detalles de una carpintería que tiene unas determinadas dimensiones porque el vidrio no alcanza más de 6 por 3 metros, pues de repente a lo mejor en el videojuego no hace falta que haya esas juntas, ¿no? Entonces, yo creo que es esa exploración la que todavía se tiene que hacer en los videojuegos, que es la que me interesa, ¿no? La que a mí me llama la atención de todo esto. Raquel. Sí, bueno, yo creo que ese camino, ¿no? que cuenta López, tremendamente interesante, un poco por mi parte desde la academia, ¿no? Desde la universidad, lo que creo es que es una realidad que ha llegado para quedarse, ¿no? El videojuego, y que seguramente una de las contribuciones que puede hacer la academia ahora mismo es su explicación, es su análisis, el entenderlo, ¿no? Y el dar esa materia de base para que efectivamente luego podamos dar el salto a proyectarlo y a pensar esas otras nuevas realidades. Sí creo que si somos capaces de hacer esa adaptación, ¿no? El profesorado, también vamos a tener a los estudiantes de nuestra parte, ¿no? Y yo creo que eso siempre va a ser positivo
bueno, pues para poder avanzar. Pues muchísimas gracias a Raquel y Lope por veniros hoy a este pequeño conversatorio, a esta exposición, y muchas gracias a todos los que habéis venido como público, a los autores y autoras de los trabajos, a la comunidad en general.